Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Las comunidades cristianas deben organizarse para responder a las necesidades de sus miembros en determinados tiempos y lugares. En esta carta se presenta al episcopo y a los diáconos y diaconisas. Hoy nuestras comunidades también florecen en diversos ministerios y con el tiempo se irán renovando, de acuerdo con el dinamismo de la Iglesia y su docilidad al Espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. El primer paso para ser perdonados es reconocer de que verdaderamente necesitamos de su misericordia, de su amor, de su perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes, para no exponerse a la maledicencia y las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien su ministerio se hacen merecedores de honra y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Procederé con rectitud de corazón. Procederé con rectitud de corazón. Celebraré con un canto la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré. Expondré con sensatez el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Procederé con rectitud de corazón. Yo procedo con rectitud de corazón en los asuntos de mi casa. Nunca pongo mis ojos en cosas infames. Detesto la conducta de los descarriados. Procederé con rectitud de corazón. Al que difama en secreto a su prójimo, lo hago desaparecer. Al de mirada altiva y corazón soberbio, no lo puedo soportar. Procederé con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en las personas, leales para que estén cerca de mí. Al que va por el camino perfecto es mi servidor. Procederé con rectitud de corazón.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor, estamos leyendo a San Lucas. Hoy, este pasaje tan hermoso de lo que sucede en este pueblito de Naín. Jesús que resucita a este joven. Levántate, joven, a ti te digo, levántate. Resurrexit, anástasis, upeaco dice, lleva, mirar hacia adelante, tener proyectos en la vida, tener entonces ideales en nuestra propia vida. La vida del cristiano es así, queridos hermanos. La vida del cristiano es humanizarnos. Ya esana, haña mañana, pemomburu ya esana. Dica tuila ñane tind lleva. Dica tuila ña mañana pe ubure. Dica tuila yaiko bebe entonces kumboisha lleva. Ya siriri ya haube ubure. No. El cristiano tiene que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Y porque sabe que el Señor le llama a vivir su dignidad. La vida cristiana llama a vivir la dignidad, queridos hermanos. Entonces, si nosotros entendemos este principio, evidentemente todos estos ataques que vienen de diferentes movimientos que al final de cuentas lo que están haciendo no es dignificar al hombre en una falsa llamada libertad que quieren ofrecer, ¿verdad? En una llamada, ¿verdad? Así directamente, entonces, en un autoritarismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas son ellos los que están queriendo imponer, ¿verdad? La vida cristiana nos llama siempre a vivir en una libertad, pero evidentemente que esa libertad tiene sus normas, tiene sus reglas. ¿Pero por qué? Y porque esa pues es la ley natural, ¿verdad? Que sale, que nos exige, ¿verdad?, de cierta manera, vivir auténticamente los proyectos para una realización del hombre. No es entonces una anarquía, lleva, cada uno o ya posea, porque eso justamente después va contra la libertad, contra la sociedad, contra la comunidad, que cada uno va a hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces es como decir, desde ahora yo voy a comenzar a proponer que tenemos que comenzar, al que te molesta tenés que matarlo. El día de mañana puede surgir alguien que se le ocurra y dice, no, pero viste, y ustedes tienen... Se dan cuenta que va contra la comunidad. Y es eso también lo que estamos haciendo en el fondo, estamos haciendo, por ejemplo, con la cuestión de los abortos. Estamos diciendo eso, solapadamente de una o de otra manera, se dan cuenta. Y estos son los frutos verdaderamente del egoísmo en síntesis. La palabra de Dios es rica y Dios, como se revela en nuestra comunidad, en la iglesia, es siempre un llamado, ¿verdad?, a una renuncia también, porque vivir en la comunión, vivir en la unidad significa una lucha, una reflexión profunda y al mismo tiempo también nos llama a vivir en la misericordia, ¿verdad?, porque reconocemos también y sabemos que somos limitados y que somos pecadores. Y fíjense, queridos hermanos, que aquí justamente Jesús, que entra a esta ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, y cuando va entrando,
dice que este grupo, esta muchedumbre, está acompañando a una mujer, a una viuda, que llevaban a enterrar, dice, al único hijo de esta mujer viuda. Cuando Jesús se encuentra con este grupo de personas y con el féretro que están trayendo, Jesús entonces lo que hace es detener. En primer lugar, le detiene a la muchedumbre. Ellos se detuvieron porque Él va, entra. No llores, mujer. Y al grupo también le detiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo tantas veces? Lo único que sabemos hacer no es verdaderamente dar consuelo y dar resurrección a las personas que necesitan. ¿Saben qué es lo que hacemos como muchedumbre? Que no piensan y que no reflexionan verdaderamente en esa situación de muerte. Nosotros estamos acompañando y caminando con la muerte y no nos damos cuenta. Preferimos acompañar al féretro. Eso es lo que nos está diciendo. No sé si llegamos a hilar fino lo que nos está queriendo decir el evangelista. Con esta actitud de Jesús, lo que nos está llamando y nos dice, ¿sabe qué? Peña capo amina, stop, paren, reflexionen. Ustedes saben lo que están haciendo. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Ustedes lo que están haciendo es permitir que la muerte siga en medio de ustedes. Ustedes están caminando con la muerte. Ustedes le están llevando a la muerte. Y sin embargo, miren, Jesús toca el féretro que se detiene. Ahí recién parece que como que nos despertamos. ¿Qué está pasando? Jesús toca nuestra realidad. Dice que a la muerte tenemos que tocarlo, es decir, tenemos que ver las situaciones en las que nosotros estamos metidos. No podemos mirar el mal desde arriba simplemente, sino que tenemos que, en todo caso, enfrentarnos, ponernos ante esa sociedad que con mucha facilidad lo único que hace es caminar con la muerte. Permite que la muerte exista. Jesús detiene a esa muchedumbre. Le trae el consuelo a esa persona que está metida y que está procurando, que está llorando justamente. ¿Por qué? Por la pérdida de los valores y de los principios. Y ahí entonces es donde Jesús, ¿verdad? Tocando al muerto, tocando el féretro, ahora le va a devolver y le dice a este joven, joven, a ti te digo, levántate. Es un llamado que nos hace a cada uno de nosotros. No podemos seguir entonces muertos. El Señor nos trae la vida. El Señor nos está ofreciendo algo nuevo. Entonces nos llama a una resurrección. Pero lo más lindo después, no solamente con esa frase, joven, yo te lo ordeno, levántate. Aquí entonces es la respuesta. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Empezó a hablar. En la medida en que nosotros tenemos esa orden de Dios, esa fuerza de Dios, nosotros entonces comenzamos, ¿verdad?, a afrontar, a hablar, a decir, a luchar contra todo aquello que es muerte, a luchar contra aquello que no nos lleva a la vida, a la plenitud, a nuestra propia dignificación. Y entonces continúa, y esto también me parece que es importante, Jesús se lo entregó a su madre. Queridos hermanos, en la medida en que nosotros vamos saliendo de la muerte, en la medida en que la fuerza de Dios nos va resucitando, es decir, nos abre los ojos, Él, ¿saben qué, queridos hermanos? Nos vuelve a entregar a nosotros. El entregar a la madre significa entregar a la iglesia. Y la iglesia es la sociedad. Y la sociedad significa entonces cada componente, es decir, todos nosotros somos responsables entonces de hacer resucitar a los hermanos. Somos nosotros quienes tenemos que acompañar a los que están sufriendo, a las personas que estaban en la muerte y que ahora con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, oye esa porque ñandeñame esa vida de Dios. Somos responsables ahora. Dios nos vuelve a entregar a nosotros. Dios nos entrega a cada uno de nosotros
A nosotros nos está entregando entonces para que podamos darle vida, darle dignidad al hombre, a la persona como tal. Entonces aquí viene la reacción final. Todos quedaron sobrecogidos y alababan a Dios. Un gran profeta ha aparecido. Entonces, queridos hermanos, esto también sería interesante que nosotros entendamos. En la medida en que nos damos cuenta, peñan de yara, hoy me peñan de abuitepe, lleva, peñan de yara ñanemo puágina, upe peñan de yayesacua. Eso quiere decir quedaron sobrecogidos. Yayesacua, yayesapea. Y ahora decimos, bueno, nosotros también nos comprometemos para que este joven que estaba muerto, que ha vuelto a la vida, siga teniendo vida, sea una persona digna dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia. Pidamos esa gracia hoy entonces a reflexionar con este hermoso pasaje del Evangelio de San Lucas, que podamos ofrecer resurrección, que podamos acompañar verdaderamente a aquellos que han resucitado y le demos la vida de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan llevar una conducta intachable y se distingan por sus servicios a la comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por las autoridades de nuestro país, para que sepan gobernar y administrar correctamente los recursos del Estado, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que nunca se depriman, sino reciban la fuerza para sobrellevar los dolores, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que fomenten la armonía y una vida cristiana desde el amor y la comprensión, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios, Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. A quien cantan hoy los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco un corazón tan manso, humilde y sereno, que alaba al Padre sin revelar su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar y dio su vida para salvarnos. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Entrado ya septiembre, el Papa Francisco ha retomado su abultada agenda de actividades lleno de energía. El pasado miércoles, por medio del video con la intención de oración para este mes, el Santo Padre pidió rezar para que se desarrolle en el mundo un estilo de vida cada vez más ecosustentable. El jueves 2, Francisco acogió en la Sala Clementina del Vaticano a representantes de la Fundación Arqué, dedicada a sostener a familias en situación de vulnerabilidad, cuidando especialmente los vínculos entre madres e hijos, un modo claro de apostar por la vida. Todo lo que es vida, todo lo que es bello, bueno y verdadero, viene de ahí, de Dios que es amor. Como la vida humana viene del corazón y del vientre de una madre, y como Jesús vino del corazón y del vientre de una madre, que es el amor hecho carne, hecho hombre. Al día siguiente, el pontífice recibió en su despacho a Ingrida Simonite, la primera ministra de Lituania, con quien dialogó acerca de la necesaria colaboración que debe haber entre las naciones para hacer frente a los retos del presente, acentuados por la pandemia. El sábado, Francisco conoció las cartas credenciales del nuevo embajador de Gran Bretaña ante la Santa Sede, Christopher John Trott. Posteriormente, tuvo una audiencia con representantes de la Asociación Francesa Líderes por la Paz, que promueven nuevos caminos de entendimiento para la resolución de los conflictos sociales a nivel local y global.
Ustedes también pueden desempeñar un papel constructivo en esta dinámica sociopolítica, principalmente fomentando un buen conocimiento de los problemas y sus causas fundamentales. Esto forma parte de la educación para la paz, que con razón es tan importante para ustedes. El 23º domingo del tiempo ordinario de la liturgia atrajo a cientos de peregrinos a la plaza de San Pedro, quienes escucharon la catequesis del Papa sobre el pasaje evangélico en que Jesús devuelve el oído a un hombre sordo, pero a todos nos quiere devolver la capacidad de escucharlo a Él y a los demás en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, hay de hecho una sordera interior que hoy podemos pedir a Jesús que toque y sane. Y esa sordera interior es peor que la física, porque es la sordera del corazón. Atrapados por las prisas, por mil cosas que decir y hacer, no encontramos tiempo para detenernos a escuchar a quien nos habla. Y el lunes fue un día de sorpresas. Un grupo de 100 personas sin hogar de Roma y también refugiados recién llegados de Afganistán tuvieron la posibilidad de ver en el Vaticano un documental sobre la vida del Papa y después de encontrarse personalmente con él, pues llegó de improviso a saludarlos y compartir con ellos. En la audiencia general del miércoles, Francisco continuó su reflexión sobre la carta a los Gálatas. Esta vez meditó sobre las palabras que San Pablo dirige a esa comunidad que estaba en crisis y que experimentaban la división. El Papa explicó que el apóstol insiste en que por el hecho de haber sido bautizados tenemos una nueva vida en Cristo y también la condición de hijos de Dios que nos hace a todos hermanos. Ese es el fundamento de la unidad. San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Tras la audiencia, el Santo Padre saludó alegre a diversas personas y comenzó a prepararse para el viaje, que a partir de este domingo 12 de septiembre lo llevará primero hasta la capital húngara de Budapest. Allí, con una misa, clausurará el Congreso Eucarístico Internacional y después iniciará 3 días de visita apostólica en Eslovaquia. La lluvia en el tejado es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho. Mi hermano
recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que es la luz que ilumina nuestros senderos, nos ilumina el camino y nos ayuda sobre todo a dar siempre ese paso tan importante en la vida cristiana, en nuestro compromiso de familia, de comunidad. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo, la primera, a Timoteo. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 13. ¿Y qué nos dice San Pablo? Mejor dicho, San Pablo le está escribiendo a este joven, querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, peleas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien en su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una asamblea de Dios? Y así continúa. Pablo entonces le está dando aquí instrucciones directamente a aquellos que aspiran de cierta manera, pero no solamente el aspirar como un deseo de decir Shela Yupia, Shela Escalá, Share Cobetir, dignidad Caju. Porque antes que nada el servicio al frente de una comunidad es, como dice el mismo nombre, es ser un abad, ¿verdad? El abad en hebreo significa justamente esclavitud, esclavo. Esto significa ponerse al servicio de los demás. Y por eso está pidiendo todos estos elementos. Y al mismo tiempo te pide y te dice que eso hay que demostrarlo primero en la propia casa. Tenemos que vivirlo nosotros en nuestra propia vida. Ese pico se añemoita, ¿verdad? Al frente de una comunidad. ¿Verdad? La psicología te dice eso. Sheoi, naime ponai. Sheoi lleva. La shek lleva.
Eso es lo que nosotros decimos tantas veces, el chancho que te habla de limpieza. La ñañemoí al frente de una comunidad, pero sin embargo somos como los chanchos, ¿verdad? Y entonces que quiero comenzar a dar ahí lecciones sobre cómo vivir limpios. Pero yo soy un puerco, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es importante la ñajendomina, San Pablo, San Pablo, Rupide, Ñandei, Catula, Ñajendupe, Ñandei, Yarañe, y cada uno con su responsabilidad, porque el episcopo no se refiere simplemente a ese obispo que está al frente de la comunidad en el sentido religioso, sino que el episcopo, episcopus, mirar desde arriba, quiere decir que tenés una capacidad verdaderamente de ofrecer lo positivo y lo lindo. ¿Por qué? Y porque vos lo estás viviendo en tu propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.